Bueno, para empezar este podcast, lo primero que me gustaría es hablar sobre el 8 de abril, ¿vale? Y para los que nos están escuchando y nos están viendo, el 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, para quien no lo sepa. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que el 8 de abril no sale ni en los calendarios, ni en las agendas, en ningún sitio. Es como si no existiera, aunque oficialmente sí que es el Día del Pueblo Gitano, pero en pleno siglo XXI sigue siendo como algo inexistente. Es como que... ¿no? Que no estamos. Que no estamos, exacto. Que no hay visibilidad. Que no hay visibilidad. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿O cómo se sienten al saber que no importa ese día a las demás personas? Porque a los gitanos sí. Empieza, Carla. Empieza, Carla. Pues porque no... Lo que he dicho, que no hay mucha visibilidad. En cierto modo no está muy normalizado, pero la verdad que se debería de visibilizar porque es un colectivo que está ahí al día a día. Claro. Pensar que hay veces que ponen incluso en unas agendas el Día Internacional de la Palomita, el Día Internacional de no sé qué, Sí. pero luego el Día Internacional del Pueblo Gitano, que es algo súper importante como otras muchas fechas, ni siquiera sale. Sí, es muy curioso, por no decir nada, es curioso que te anuncian en televisiones nacionales el Día de la Paloma, Internacional de la Paloma. El Día Internacional, que yo no digo nada, todo es perfecto y todo es muy bonito. Pero llega este día y luego sí, en televisión aparece. Si os fijáis un poquito, este año fijaros un poquito y veréis. Aparece en los medios nacionales la fiesta, 2 gitanillos cantando y se pasa página. Y eso es para ellos, ese es el Día Internacional del Gitano. Y ya está. O, por ejemplo, en los colegios, en los institutos tampoco se celebra. Yo, por ejemplo, en mi colegio no lo he celebrado nunca y en el instituto pusieron una canción de los Yaquis toda la semana y por eso date por celebrado, ¿no? Es como que les da igual a todo el mundo. ¿Qué creen? Dígame. Vamos a ver, el Día del Pueblo Gitano existe para el gitano, como ha dicho Chimo, y para nadie más. ¿Por qué? Pues simplemente porque no se acepta la idea de que exista un pueblo diferente, y me voy a incluir, diferente a nosotros, ya que yo soy payo, no soy gitano. Entonces, como no se acepta eso, pues simplemente ese día no existe para nadie. Para nadie. ¿Y cómo creen ustedes que se debería dar esa importancia el 8 de abril, ¿no? ¿Qué se debería hacer para dar visibilidad a ese día? Es difícil, ¿no? Es difícil porque si la gente no lo quiere ver, ¿no? Es que, vamos a ver, cuando he dicho que la gente no quiere verlo, en realidad quienes no quieren verlo son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que les da igual si estamos a 8 de abril o si estamos a 18 de marzo. Les da exactamente igual. Entonces, como les da igual, simplemente... pero claro, ¿quién tiene la culpa? ¿Los medios de comunicación? Pues probablemente sea porque no vende. Es algo que no vende y como no vende, pues pongo lo justo y paso de lo demás. Tal vez a lo mejor el año pasado sí que vendía porque como era el 600 años del pueblo gitano, pues a lo mejor sí que nos daban como un poco de más bola, de más visibilidad, pero luego ya... Sí, bueno, aprovecharon, sí. ¿No? Porque el año pasado, a nivel de ayuntamiento, mismo por lo que estás diciendo tú, como se le dio tanto volumen a decir, son los 600 años. Yo te digo a nivel de ayuntamiento, de políticas, bueno, vamos a hacer. Se ha pasado el año y no se ha hecho nada. Claro. Ahora que ya, como es el 601, ahora nos tocará esperar 600 años más para que se vuelva a decir, vamos a hacer.
vamos a potenciar. Vamos. Así estamos en las mismas. Claro. Y el hecho de que el 8 de abril se ha ignorado también hace ver la imagen que tiene la sociedad del pueblo gitano, ¿no? ¿Ustedes creen que el antigitanismo, que es el odio o el rechazo a las personas gitanas, a día de hoy está normalizado, es algo súper normal? No, No. para nada. No. No, porque eso lo hacen los prejuicios. ¿Mm? Y como hay tan poco reconocimiento hacia el colectivo, por eso es importante dar visibilidad tanto en la educación como en los medios. Claro, yo me refiero que el antigitanismo a día de hoy es una cosa que es normal, ¿no? Es una cosa que vas vestida como una gitana, por ejemplo, que se dice mucho, Eso, ¿no? eso lo suelen decir mucho. O si se compran una zapatilla, mira, como una gitana. Claro, y lo Los gitanos utilizas, vamos así. claro, lo utilizas cuando vas lo peor, no te has duchado, no- Sí. ¿sabes? Eso para mí es un antigitanismo normalizado, ¿no? Todos los gitanos son sucios, todos los gitanos no tienen dinero, no se compran ropa, entonces yo voy hecha como una gitana, Una gitana. ¿no? Mira, si la sociedad nos enseña, la sociedad mayoritaria digo en este caso, que como son mayoría, no nos enseñan o no se enseñan a distinguir a la persona de forma individual y todo por colectivo, cada vez que se haga eso con quien sea, se van a equivocar. Claro. Porque hay que conocer a la persona, al individuo. Cuando yo te conozca a ti, me caerás bien, me caerás mal, serás mi amigo o no serás mi amigo. Pero pensar como yo soy, porque has visto a alguien, porque has visto tal, porque en televisión ha salido unos de tal, ahí nos vamos a equivocar, pero ya no solo con la comunidad gitana, Con todo el con mundo. cualquiera. Claro que sí. Tenemos que enseñarnos a ser individualistas, es decir, valorar a la persona por cómo es, lo que vale, y a partir de ahí distinguiré si tú serás mi amigo, si tú no eres una persona social, porque hasta que eso no lo entendamos, no se entienda, porque no se imagina nadie que no lo padezca. El daño que se hace cuando tú vas a un sitio y te miran esa miradita, cuando te dicen, a mí, que soy una persona que a lo mejor pues, soy muy conocida donde vivo, tal, Claro. a mí lo que más odio es cuando me dicen, es que tú no eres gitano. Y yo digo, ¿perdona? No, porque tú te juntas con todos, Digo, ¿y qué tiene que ver? Yo soy gitano 100% y me siento muy orgulloso. Y yo les digo, ¿y no os imagináis el daño que hacéis con eso? Que los estereotipos al final nos persiguen y es una cosa que nos limita hasta oportunidades también, ¿no? En la educación, en el trabajo, incluso a la hora de comprar o alquilar una casa. Porque en la educación, por ejemplo, los profesores, pues obviamente estamos hablando que generalizar está mal y habrán profesores maravillosos que harán muchísimas cosas buenas, no lo dudo, pero es verdad que hay otros que bajo el prejuicio de si esta niña gitana total a los 16 se va a casar, ¿para qué voy a ir detrás de ella? ¿No? Y al final tienen menos expectativas con ellos, están menos con ellos, ya si es que solo da problemas, ya total si en 2 años se deja la escuela. Sí, ¿no? normalmente se les pone al final del aula. Sí. Les pone al final del aula y allí van pasando los cursos, un curso, otro curso, hasta que ya acaban y entonces ya se van y ya está. Y los profesores y profesoras, qué bien, qué maravilloso, y no me han molestado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por parte de eso. Y el otro punto que has tocado del alquiler, de la vivienda, lo tienen bastante complicado un gitano alquilar una vivienda, ¿eh? Pero bastante complicado, ¿eh? Normalmente no puedo alquilarla, normalmente, porque lo primero que miran es eso, que son gitanos, y como son gitanos, no te alquilo la vivienda. Y se quedan tan tranquilos, y esa es la sociedad mayoritaria. ¿Y qué le vamos a hacer? También no es que hace mucho ruido, es que no sé qué, o por ejemplo en las navidades, ¿no? Que se hace como más fiesta y más tal, a lo mejor de repente alguien llama y te vienen 2 o 3 coches de la policía y dices, pero bueno, si somos solo 15, ¿sabe? Pero bueno, luego también están las fallas, en las fallas hace mucho ruido, se tira petardos, están los moros y cristianos,
están mogollón de fiestas que también se hace ruido y al final también todos nos callamos y al final son fiestas. Pero luego las fiestas de los gitanos como que molestan más, ¿no? Pues son maravillosas las fiestas de los Claro, es que gitanos. los tendríamos que invitar para que lo entendieran. Son maravillosas. ¿Qué quieres que te diga? Es así. ¿Qué estereotipo os ha perseguido más? Personalmente, uno que diga, si es que no me lo quito de encima. Un pensamiento negativo que se tenga de los gitanos y que digas, ¿dónde voy? Está. Pues es que hay muchos, ¿no? Hay muchísimos, pero si nos tenemos que poner a destacar, deberemos de pensar mucho, porque desde que te levantas hasta que te acuestas, lo vives. Sí. Lo vives de una manera, de alguna forma son muy sutil, solo en la mirada, solo es que si vas a sentarte en el autobús, intenta que no te sientes a su lado. Si vas por la calle, por la acera y viene alguien de cara, enseguida hacer gesto de la cartera, el bolso, esconderlo. Y eso ya, como lo denotas, pues ya te hace daño, ¿no? Y mucho. Porque hay cosas sutiles y luego hay cosas que son un poquito más fuertes, porque se ha perdido muchas veces la vergüenza. Yo os lo cuento, hace unos días estoy yo almorzando en un bar y la mesa de al lado que están comentando cosas y el tono de voz cada vez más fuerte, seguramente para que yo lo oiga, y empiezan a mencionar a los gitanos de una forma peyorativa, bastante molestosa. Yo me levanto y les digo, no sé si os habéis dado cuenta, porque supongo que sí, porque además me conocían. Yo soy chimo y soy gitano. Y que estéis haciendo esos comentarios en esta mesa de al lado, que sois vecinos míos, que os conozco, me parece de muy poca educación, muy sinvergüenza, y hacéis que si habéis dado conmigo, yo soy una persona educada, que no quiero dar, si topetáis con un gitano un poquito más, pues ya luego viene que el gitano mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho. Y no os dais cuenta que lleváis media hora insultando a los gitanos y yo soy gitano. Sí, es como el antigitanismo tan normalizado que se habla de ello como si no fuera, como si no nos doliera, ¿no? Como si yo cuando voy a hacer los talleres y todo eso, claro, los niños no se piensan que yo soy gitana. Entonces la manera de comportarse o de hablar conmigo es muy diferente, porque no sienten que están faltándome al respeto. Y una frase que sale mucho, es que yo conozco a un gitano que robó, es que yo en mi pueblo tengo una familia que no sé qué. Entonces se basan en, como yo conozco a uno, todos son iguales. Hay una frase que mi colectivo dice mucho y es, gitano tenía que ser. Ya con eso creo que Sí. abarcamos bastante con eso, ¿no? Yo lo que les hago entender, ¿no?, a los niños, a los adolescentes, es que cuando ellos me dicen palabras, ¿qué es ser gitano? Pues sale lo típico, ¿no? Ladrón, mentiroso, no me fío, mala gente, mala fama. Y claro, conforme tú les vas hablando, vale, ¿conoces a todos los gitanos del mundo? No, entonces tú no puedes definir a un gitano como mala persona o que tenga mala fama si has conocido a 2 en tu pueblo que tiene 100 habitantes, ¿me entiendes? Entonces, un gitano no es todas las palabras malas que digan 4. Un gitano es una persona de etnia gitana y ya está, como un alemán es una persona que vive en Alemania. Y eso es como una cosa que les cuesta entender porque tienen el estereotipo tan dentro. Tendemos a generalizar. Sí. Tendemos a generalizar. Y entonces no podemos generalizar. En todos los colectivos hay gente de todo tipo. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es así. Y, ¿vale? Sí. Pero no podemos generalizar. No. Y es lo que el colectivo mayoritario normalmente hacemos. Generalizar. Sí. Es como que se castiga al pueblo gitano desde hace muchísimos años con los mismos estereotipos. Exacto. Que tenían. Yo se lo digo a los niños, digo, me estáis diciendo cosas que pensaban los reyes católicos hace 600 años. Y ha pasado de unos a otros, y es muy complicado, ¿no?, que dejen todo eso de lado y vean a una persona
que o quiere estudiar o quiere trabajar, ¿no? Y, claro, aparte de la educación, ¿qué deberían de hacer, por ejemplo, los maestros para que los niños se sintieran más arropados en la educación, en la escuela? Eso es fácil. Es muy fácil. Dejar de ser... Bueno, vale. Me río porque es que la verdad es que dejar de ser racistas, punto. Eso es lo que tienen que hacer. A nivel de maestros, maestras y tal. Dejar de ser racistas. A nivel colectivo también, por supuesto, ¿no? Pero vamos a empezar por la escuela. Vamos a empezar a que un profesor o una profesora no es racista, trata a todos los niños, niñas por igual. Oiga, es que se va a casar a los 16 años. Bueno, ¿y a usted qué le importa? Claro. Usted lo que tiene que hacer ahora mismo es darle la educación que para eso viene a su clase. Y esa educación es la que usted tiene que dar. ¿Qué importa si a los 16 años... ¿A usted qué le importa si se casa a los 16 años? ¿Ah? No, tiene toda la razón. Y aparte, Pues eso. el otro día, por ejemplo, porque no tan solo es hacer que los niños gitanos estén a gusto y estudien, sino también parar el racismo que hay en una clase. Claro. Que eso también es muy importante. Perfecto. Es que si yo veo que mi profesor es racista, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No, claro. El otro día me salió una niña en TikTok que le contaba a su madre que en clase le había dicho una niña que su madre no le dejaba juntarse con gitanos, que bueno, eso a mí también me lo han dicho, lo típico, ¿no? Y claro, la niña fue asustada a su casa Claro, diciendo, claro. mamá, es que me van a dejar sola, que una niña ha dicho que no me se pueda juntar con los gitanos. Y la maestra no ha dicho nada y la niña fue asustada de me Claro. voy a quedar sola. Si en ese Lógicamente. momento el referente, que es la profesora o el profesor, no dice, escucha, eso no es así, y se deja que haya ese ambiente, al final los niños son racistas entre ellos, el profesor es racista con el niño gitano, la niña gitana, y al final estás en un sitio en el que ni siquiera quieres estar porque todos te ven mal y te tratan mal, ¿no? Eso, yo eso lo tengo bastante claro. Es Ya está. Y otra cosa, ¿cómo se deja de ser racista en estos momentos? Pues es muy fácil también. Yo lo tengo bastante fácil. Lo primero que hay que hacer es reconocer que uno es racista para a partir de ahí cambiar a no racista. claro, Porque claro, si yo no reconozco que soy racista, no... no tengo ningún trabajo que hacer para dejar de ser racista, cuando realmente lo soy. Es un juego de palabras un poco raro Sí. el que estoy utilizando, ¿no? Pero creo que se entiende bastante bien. Perfectamente. Claro, al final, para cambiar algo, primero lo tienes que reconocer. Lo que pasa que, claro, volvemos a lo del principio de que el racismo contra el pueblo gitano es como... Bueno, está es de nacimiento. Sí. Es de nacimiento, Sí. ¿no? Sí. Eso es lo que hay que cambiar. Claro, Eso es porque lo que a mí, por ejemplo, en mi colegio, de tantas cosas que te pueden decir, dime fea, a mí me insultaban llamándome gitana. Chitana. Gitana, Chitana, chitano. gitana. Y claro, mi abuela me decía, bueno, pero que tú eres gitana. Y yo decía, ya, madre, pero es que me lo están diciendo como gitana, me lo están diciendo Claro, mal, se están claro, with de mí, claro. ¿sabes? Entonces a mí eso me dolía mucho. Prefería que me llamaran fea, gorda, de todo, antes que me llamaran gitana, con esa, con la boca insultando. llena, ¿no? Hay muchas formas de decir gitana, hay muchas formas de decir sudaca, Sí. hay muchas formas de decir negro, hay muchas formas de decir. Entonces, dependiendo de cómo lo digas, Sí, está claro. Y más si te lo hacen Y es, toda... un día y otro día y otro día y otro día. es difícil, muy difícil porque si no hay ese sentimiento, porque yo me baso en los sentimientos, ¿no? Si no hay ese sentimiento de querer ser una persona, querer ver a la gente normal, como he dicho antes, yo insisto en el mirarte de forma individual, porque por un lado está las instituciones, ¿no? La exigencia de que los niños vayan al colegio, de que asistan al colegio, que se formen,
Eso me parece que cualquier persona lo entiende, ser gitano, ¿no? Que a día de hoy, sin una formación, No llega a no vas a ningún sitio. Las familias gitanas ya tienen asumido hace muchos años que ese es el camino, es de la formación académica, ¿no? Eso, yo tengo familia, unos biólogos, una es licenciada en Bellas Artes, uno es licenciado en Derecho, sé que eso ya me parece que hace generaciones que por suerte, también lo digo, por suerte se ha normalizado. Sí. Las instituciones te exigen, pero luego hay una cosa. ¿Qué os exigís las instituciones? Porque sí, es maravilloso la insistencia, ya digo, pero luego, ¿qué os exigís? Porque si yo os cuento, es una pequeña anécdota, pero es que justamente tengo aquí a la persona hoy, que él es licenciado en Magisterio. En el año 92 conseguimos hacer un curso de formación con la especialidad de fontanería, pero al mismo tiempo era didáctico para sacar el graduado escolar que había antes. Los alumnos eran mayores de 16, lógicamente, ya fuera del curso escolar. Entonces, les pedimos el expediente académico para saber en qué nivel, porque habían 20 y tantos alumnos, ¿no? Pues uno nos bajaba en el expediente, uno había estado en séptimo de GB, de la antigua GB, uno en octavo, muchos en sexto, lo mínimo eran sexto, séptimo, octavo. Digo, pues bueno, él, aquí Antonio, pues nos sentamos los dos, empezamos a elaborar un poco qué era el material que se les iba a dar, y nos llevamos un chasco. A mí no se me olvidará en la vida. Porque el día que los sentamos a todos los alumnos, Antonio y yo ya habíamos elaborado el material para empezar. Había chiquillos que para apuntar cómo se llamaba, yo solo con verlo, y digo, si este chico ha llegado a séptimo. Tenían un nivel ni de tercero, de la antigua forma. A mí aquello me hizo pensar mucho cómo se había llegado hasta séptimo y octavo de GB y había chiquillo que leía medio analfabeto. Y digo, ¿cómo han llegado aquí? ¿Qué había sucedido? Yo empiezo a investigar, voy a los colegios que los habían pasado de curso, quitando sobre los del medio. Yo me lo quito del aula y pasas allí, y ese era el nivel que nos dimos, con chiquillos con 16, 17, 18 años, con un nivel que habían ido al colegio durante 8 o 9 años, con un nivel de tercero. Nos dimos, creo recordar que había uno, el nombre, perdonadme, pero se me han ido un poco. Creo recordar que había uno incluso con el graduado escolar firmado oficialmente, etcétera, etcétera, y no sabía leer ni escribir. Van pasando, se los van quitando. Así que, vamos a ver, no sabía leer ni escribir, sabía lo mínimo. Tampoco voy a decir que no sabía leer ni escribir, pero lo mínimo. El resultado de un alumno que a lo mejor no ha estado una profesora tan atenta como con otros. No, lo que ha dicho Chimo, o sea, es fulanito de tal o tal y cual. Vale, pues sí, aprobado al curso siguiente. Y aprobado al curso siguiente. Y ya está, o sea que no... Sí, iban pasando. Un dato muy curioso, tanto nos acordará, qué curioso, que todos dibujaban como Picasso. Todos sabían dibujar un montón. Sí, eso era una maravilla. El dibujo lo habían practicado a lo largo de toda la EGB. Era lo único que hacían en clase. O sea que... Y todos, absolutamente todos, dibujaban. Era excepcional, vamos. Eso me recuerda a un caso que les quería contar. El año pasado subieron muchos jóvenes gitanos y gitanas vídeos graduándose en grado medio, en la ESO, bueno, y subían con la bandera del pueblo gitano puesta. Claro, eso es un orgullo, gitanos que están estudiando, tanto estereotipo que hay que no queremos estudiar, que no queremos hacer. Claro, los comentarios que había de estas personas, o sea, que se han graduado, han estudiado y han salido simplemente con la bandera, que no es nada más. Pues
decían, dando la nota como siempre, la bandera es la de Cobrelandia, ¿no? Siempre los mismos, va uno que se gradúa y ni eso se saben comportar. Una, sí, de gracia. Enhorabuena, guapa, ya sois 5 en toda España. La excepción que confirma la regla, orgulloso de un grado medio que es lo más normal del mundo. O sea, si no te sacas primaria, ¿cómo no te sacas primaria si es algo básico? Pero luego si te sacas un grado medio es como... No te creas tanto que te has sacado lo que nos hemos sacado todos, ¿no? Una FP de 2 años y ahora con el título de instalaciones térmicas a enganchar la luz para cuidar las plantas. Dejadles celebrarlo. Para uno que se saca algo en la vida, de 100.000 siempre hay 1 o 2 que es normal, que se alegren sus familiares y sus semejantes. Y eso, que se quejan de que no estudiamos, pero cuando hacemos algo, está bien. Claro, ella que es, nosotros que somos jóvenes y que hemos estudiado. Esto, o sea, vamos a ver, después de lo que nos has leído y tal, yo me siento total y absolutamente avergonzado de mi colectivo. Y no tengo palabras, o sea, no sé comentar esto, no me sale ningún comentario. Lo dejo así y ya está, o sea, no. O cuando estudias una carrera o tienes estudios ya te dicen, ya has dejado de ser gitana. Sí. También. O por ejemplo, ¿no? Cuando... Bueno, es que tú, como eres mitja gitana, pero eso estudiat, ¿no? También. Eso también lo dicen, ¿no? También. Como gana más la parte paya y como eres media paya, pues entonces es que por eso has estudiado, ¿no? Porque los gitanos no. Pero con estos comentarios yo pienso que se queda bastante claro, ¿no? El hecho de que da igual lo que hagan los gitanos si los ojos que lo ven son racistas. Al final, un graduado, alguien que... Luego también te digo, van a los partidos de fútbol y se llevan las banderas y nadie dice nada. Hay gente que lleva banderas de pulsera, quiero decirte. Mira, ahora que has mencionado el deporte, en este caso futbolistas, ¿sabes que hay muchos futbolistas famosos, adinerados, pero que no pueden decir que son gitanos? Sí, porque si no... Firman un convenio de marketing en el cual no pueden decir que son gitanos. Fíjate si está extendido y oculto. Yo un gitano que es futbolista, que llega a la selección española, yo conocí a uno, he tenido amistad con uno de Zaragoza, Sebas, que llegó a la selección sub-21, él no podía decir que era gitano. José Antonio, un futbolista que se mató hace poco, que era del Sevilla, que llegó a ser internacional con España, no podía decir que era gitano, firmando, porque decían que las campañas de publicidad y tal perdían dinero si se decía que se era gitano. Imagínate hasta qué punto llega la marginación. Los boxeadores suben con su bandera. Ahora ha ganado uno el campeonato de Europa, un gitano sube, sale con la bandera, como te dices, a matarlo, a comérselo por comentarios, porque ha salido con su bandera. O sea, algo que no puede llegarlo a entender. Yo creo que es por lo que también he dicho antes, que al final, por más que hagas y por más que intentes, ¿no?, acabar con ese estereotipo, al final siempre hay algo, es que dan la nota, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no sé quinto, es como que por más que quieras hacer y por más que quieras demostrar, es como que pienso que la sociedad tiene un límite invisible, que nosotros no lo vemos, pero que ellos lo tienen, con nosotros de, bueno, tú eres gitano, si no llegas a estudiar, es que no estudian, si llegas a estudiar no te lo creas tanto, es como que siempre tenemos una balanza que nos mide en cada cosa que hacemos, de si lo hacemos bien, lo hacemos mal, ¿no? No somos un gitano normal que ha estudiado, sí, ¿no? Siempre tiene que haber algo que nos digan, sea bueno, sea malo, pero... Te animo. ¿Sabes por qué es todo? Porque nos tienen envidia. Se nos tiene envidia. Después de todo lo que hay, de la maldad que tienen, hay algo que es muy interesante, que nos tienen envidia por la forma en que vivimos, en la forma en que nos amamos, a la familia, cómo miramos a los ancianos, cómo miramos a los niños. Se nos acusa de muy machistas, muy tal, pero lo que no sabe la sociedad humanitaria es que las mujeres, en la cultura gitana, la mujer gitana tiene mucho más valor porque ella es la encargada de la educación de sus hijos. Entonces, todo eso, yo te digo que les ocasiona envidia. Cómo
tú ves a una persona que no conoces y le ayudas, ¿cómo a tu anciano? Difícil es ver a algún gitanico o una gitanica en sitios para mayores, que cada uno. Cuando nos ven en el hospital, ¡ah, qué escandaloso! Y sabes qué, envidia, porque vemos que hay una persona enferma Vamos y todos. vamos todos a ver cómo está y nos interesamos. Lógicamente intentamos no molestar, Claro. nos quedamos fuera, pero estamos todos. Y cuando tú ves, yo he tenido la mala suerte de que un señor, estando en el hospital yo con mi papá, murió en mis manos. Yo no lo conocía y tenía mucha familia. Y esa noche murió en mis manos. Porque nadie se había dignado de su familia a visitarlo. Yo los años me han hecho ver que es envidia. Sí. Mantenemos esos valores. Al final se nos critica una cosa de apoyo familiar que no tiene absolutamente nada malo, no hacemos daño a nadie, solamente que si se pone enfermo el tío de alguien, pues vas y lo ves porque es respeto, es unión, es familia y eso es lo que mucha gente no entiende y se asocia al qué escándalo y no saben estar y todo. Ya hará falta que vayan todos, no, igual que si se pega uno van todos. Porque te has metido con la familia, entonces pues tiene que ir todo el mundo. Estamos ¿no? unidos para todo, ¿no? Exacto. Que yo a los niños también se lo digo. Digo, bueno, si tú te pegas con alguien, tu padre, tu madre, tu tío y tus primos no te defienden. Sí, digo, entonces es lo mismo. ¿Sabes que somos más? Es lo que pasa que nosotros somos más. No sé si sabrán que ha ganado un Goya El chiquillo. un niño gitano Sí, qué bonito, che. de la, Sí, sí, sí. de la De la Cañada Cañada. Real. Sí. Y claro, también. Se los os lo he han comido, traído. Se lo han comido, Sí. Esos comentarios los he visto yo y yo empecé yo volví loco a contestarles a todos. Sí. Casi todos los comentarios son de lo va a vender en la chatarrería, lo va a Sí. vender en Wallapop, ¿cuánto pides por el Goya, primo? Mañana seguirá con el cultivo hasta la próxima película, ahora ya no tienes excusa para pagar la luz y si no se lo dan, lo hubieran robado a la salida. No sabía que daban Goyas por ser gitano, no aportan nada a la sociedad, ninguno. Un gitano ganando un premio. Ahora sus padres pueden fundirlo y pagar algo de lo que deben de luz. Estos son algunos ejemplos, pero yo he visto muchos más. Sí, de- hay cientos. Hay Sí, cientos. hay muchísimos, incluso Cientos. algunos de más fuertes de ay, si Franco viviera. Sí, si Hitler has viviera". traído los suavecitos. Sí, he traído Los más los fuertes, sí. yo los he visto y les he contestado, Sí. lo siento. Les he No, dicho tienen para contestarles, claro. porque un chiquillo que se entiende la situación que están, cómo viven allí, y el que no, que vale, he ido a verlo y bueno, en fin. Y que han salido, han hecho una película con el esfuerzo que se ha hecho y le dan su Goya, que es algo fabuloso, y lo machacáis porque le han dado un Goya. No soy, bueno, Y él salió súper contento, Hombre. súper orgulloso. Por súper- supuesto. No, no Caramba. cualquiera gana un Goya. Yo estaría que me da algo si me dieran un Goya, ¿no? Y más un niño de 15 años. Es que vamos. Que yo- se lo yo ha es que currado, no ¿no? entiendo. También. Yo, en fin, Ya. lo mismo que con los Pero- anteriores comentarios. Esto es ridículo. Esto no tiene no tiene fuste, ¿no? no tiene respuesta. O sea, no, ni comentario. No. No lo merece, ¿no? No. No lo merece. Es que no merecen que ni siquiera que se comente estas cosas. Ni siquiera merecen eso. Esto es absurdo. Pues, Cambiando de tema, me gustaría comentar, ya que hemos hablado de los estereotipos, ¿no? En la vida real, en la vida diaria. Claro, también tenemos un contrincante bastante fuerte, que es la televisión, las series y todo eso, que como consecuencia nos traen aún más estereotipos, más prejuicios, ¿no? Si pudieran tener un programa de televisión propio, ¿qué les gustaría que saliera del pueblo gitano, ¿no? Para acabar con todos esos programas que al final lo que hacen es perpetuar todo lo que piensa negativo la sociedad. ¿Qué harían en ese programa? en una serie sobre gitanos. Una serie, un programa, como esto, un programa de Todo radio. lo que son. Ni más ni menos que lo que es el pueblo gitano. No hay que
inventar, no hay que sacar nada. Simplemente lo que es el pueblo gitano es lo que yo pondría en esa serie, en esos programas, ir explicando a la gente cazurra qué es Sí. el pueblo gitano, cómo se comporta el pueblo gitano y cómo convive el pueblo gitano, etcétera, etcétera. Y ya está. Simplemente la realidad, y no eso. De manera natural, ¿no? Sin sin- pancetas en los coches. Sin nada, no, sin nada. ¿Qué serie harías tú? ¿Carla? ¿Qué serie harías tú? Pues una serie donde se hable educadamente sobre los gitanos, Educadamente. de su cultura, De su de sus cultura. tradiciones, Mm. lo que pueden dar de sí mismos también. También sacar a gitanos diferentes, ¿no? Porque al final también siempre sacan a los mismos gitanos de siempre. Que bueno, claro. No sacan a un gitano o una gitana que estudie, a un gitano o una gitana que a lo mejor, que también está bien sacar a los gitanos que trabajan en el mercadillo, porque al Sí. final también es una forma de vivir. Pero es una forma igual es una sí, forma de de válida una que forma de cualquier vida. otra. Es- Claro. Eso no es. Pero de ahí no salen, ¿no? Es como que el mercadillo, gitanos que no estudian y gitanos que tampoco se enteran mucho de lo que hay, ¿no? Analfabetos. Sí, es que os acordáis de Callejeros, ¿no? Sí. Algo, Sí, algo he ligero. visto. Hubo un tiempo en el que empezaron a ir a las zonas más marginales, iban a la zona más marginal de cada ciudad, los Parmerales de Elche, bueno, lo más marginal de toda España. Y se iban a buscar al que sabían que era camello, Sí. para sacarlo. Y ese era el gitano. O sea, ese era el estereotipo del gitano. Eso. Se iban a Sevilla, a 3.000 viviendas. Claro, allí en Sevilla hay gente muy buena. Yo he estado allí, ya han salido una cuna de artistas famosísimos, muy buena, y hay muy buena gente, yo conozco a gente. Pues no, se iban a la zona donde vivía el camello para sacarlo. Es más curioso, sacaron una vez a uno de Albacete, que yo lo conozco, y aquel sabe, es que yo hago tal, y sabéis lo curioso de este caso, que él no era camello. Y estaba diciendo que él también, ¿sabes por qué? Le habían dado 500 euros por decirle. O sea, algo que tú dices, algo fuera de Sí, sí. contexto, solo sacar, ¿por qué no venir? Que me acompañe un día a la cámara. Va a ser el episodio más pesado de la historia, porque van a ver que me levanto a las 7 de la mañana, me voy a mi faena, vengo, como, descanso, luego me voy, salgo a tomar un café con los amigos, tal. Sería una serie súper, qué cansina, ¿no? Pero que es una vida normalizada, ¿no? O la de Carla, O la de o la de Carlos. Antonia, Sí. sería, o la tuya, O la sería mía. una vida de lo más normal, que a lo mejor no vende, porque digo, oh, Sí. Carla, qué pesada que que solo estudia tal, Sí. pero si lo que queréis vender es esa imagen, Claro. lo tenéis muy fácil, ¿no? Vais con todo donde está esa persona, vais a buscarlo y lo sacáis en televisión. Y yo digo, bueno, aquí hay una pequeña cosa, no lo sabe nadie, se está maquinando desde hace un año. Estamos estudiando la historia del gitano, intentando estudiarla, no desde que llega a España, desde que sale y de dónde sale. Esto nos está llevando un año. Antonio es un colaborador, Dani, un chico de Cádiz, estamos ahí liados, ya llevamos un año, y bueno, vamos formándola, porque hay un director que de ahí quieren hacer un guión. Desaparecido, maravilloso, que esa historia sea contada de verdad por los gitanos y con todas las connotaciones históricas que se están llevando, hasta donde podemos llegar, porque es una historia que a veces está un poco difícil, pero estamos accediendo, o sea, el por qué y cuándo. Y bueno, estamos ahí porque quieren formalizar un guión para hacer una serie. Si se hace, ya tengo a una de las artistas. O sea, hay gente que les parece maravilloso que eso se pueda llevar a cabo, porque sería una verdad que no se ha dicho nunca.
Claro. Y contada desde el pueblo gitano. Sí. Y tú, Carla, como un joven gitana, en la escuela, en algún sitio, ¿has tenido alguna situación que piensas que por ser gitana has tenido menos oportunidades o te has sentido más apartada? En principio no. Pero, por ejemplo, cuando yo he dicho que yo soy gitana, no me han visto, no me han mirado bien. Suele Suele pasar. pasar. Suele pasar. Ese es el problema, claro. Para terminar el podcast, no sé si quieren contarme algo más. Si quieren compartir algo. Yo por lo menos Antonia, que está criada. Antonia, que es la... A mí es curioso porque lo que habéis dicho de que de los gitanos y eso, a mí una mujer del hospital, una mujer de hecho, sí, no era gitana, que iba al mercadillo y me dijo, dije, mira, que me llama la atención, dice, porque vosotros os tengo envidia porque de la forma que soy, digo, pero ¿por qué? Dice, porque cuando hay una persona enferma en el hospital, dice, os agrupáis, vais los familiares, vais a visitarlo. Digo, sí. Dice, ¿y nosotros los payos? Dice, no. Dice, aunque se muera, dice, va la madre, la mujer o el hijo. Dice, y nos morimos solos. Dice, y vosotros no, digo, nosotros no, nosotros somos gitanos. Y como somos gitanos, eso lo llevamos en la sangre, de acompañarnos hasta la última hora. Sí. Dice, por eso yo os envidio. Y me quedé así un poco como en sueño, como que me tienen envidia por ser gitana. Dice, sí, te envidio. Me quedé así un poco sorprendida. Eso es una anécdota que me dijeron y me sorprendió bastante. Y al final también es algo bonito, ¿no? Que reconozcan que somos personas que no nos dejamos los unos a los otros, que siempre estamos juntos, de tantas cosas que nos dicen. Pues la verdad que oír eso... Me sentí, Claro. yo me siento orgullosa de mi raza, pues me sentí muchísimo más. ¿Por qué? Fijaos que eso es una cosa positiva y sin embargo le damos la vuelta y decimos que escandalosos, ya están aquí todos, ya han venido todos, ¿para qué vienen todos? O sea que hasta las cosas positivas le damos la vuelta y las convertimos en negativas. Sí, desgraciadamente sí. Si imaginar que este podcast llegara a todo el mundo. De imaginación, ¿no? No, va a llegar. Ojalá, Va a claro que llegar, sí. de hecho va a llegar. Ojalá. De hecho va a llegar. ¿Por qué no, hombre? Claro. Que sí, va a llegar. ¿Qué le dirían a la sociedad? ¿No? ¿Qué consejo le darían para que dejaran el antigitanismo de lado? ¿Qué consejo darían a un profesor, a la gente que tiene casas y que tiene que alquilarlas a un gitano? ¿Qué les dirían? ¿Hay algo que les gustaría decirle? Que somos más que una historia y una cultura. Y Y que nos valoren. Yo diría una cosa, que se la digo con quien tengo oportunidad. Es un consejo que cada uno acepte. Que se miren al espejo durante el tiempo que necesiten, que a veces tenemos tiempo. Que se miren al espejo y que piensen qué sociedad quieren y qué sociedad quieren dejar a sus hijos, a sus herederos. Si quieren una sociedad, continuar con una sociedad que la minoría son los que pagan el pato, el chivo expiatorio, sea la minoría que sea, que continúen como estén, que se afeiten y se vayan a su casa. Si piensan que quieren cambiar eso, que sigan mirándose al espejo y hagan un ejercicio y digan, quiero cambiar la sociedad, no quiero dejar una sociedad injusta y no quiero vivir en una sociedad injusta que valore a las personas por donde vengan o de donde vengan. Porque el nacimiento
de dónde nacemos, o en qué país, o en qué zona, de dónde venimos, no lo elige nadie. Es un hecho circunstancial, ¿no? Yo nací gitano, ¿cómo podía haber eso? ¿No? Sí. Entonces, que no sea el hecho del nacimiento el que ya marque tu vida. El devenir. Entonces, quien quiera vivir en una sociedad más justa, que haga un ejercicio y que piense qué puede hacer. Yo no le voy a decirle qué tiene que hacer, sino que lo piense. Él puede empezar por empezar a educarse él, educar a su entorno, y sí, dicen que uno no cambiamos el mundo, pero cada uno aportamos un poquito y vamos cambiándolo todo. Yo es algo que cuando me doy, a día de hoy hay mucha gente así. Cada vez hay más y hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque empezamos a vivir en una sociedad que andan ahí. Bueno, lo estamos viendo con lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Matan a niños tal en Gaza y hay gente que lo veía. O sea, bueno. Sí, y algo que me parece muy injusto es que cuando mi padre en su época tenía el pelo largo, no podía entrar en una discoteca o le paraba la policía. Entonces, cuando se lo cortó ya, como que ya no lo discriminaban tanto. Entonces, tiene que cambiar su imagen. Es como que en ciertos ámbitos, ¿no? Tienes que comportarte como de una manera, ¿no? Por Sí. ejemplo, tu padre se tuvo que cortar el pelo para que no vayan detrás de él, porque si no tienes eso. todo el rato a la policía detrás y ya normalmente ya estás detrás, pues Hombre, imagínate, ¿no? Sí. ¿Y ustedes les dirían algo a la sociedad? No sé. O, por ejemplo, a los jóvenes gitanos, ¿no? Para que esos estereotipos y esa mala imagen no les dejara... Yo, vamos a ver, al colectivo mío o a mi colectivo, les diría que se dejaran de tonterías y que se pusieran a trabajar ya, olvidándose de este cochino racismo que tenemos de nacimiento y que corroe a la sociedad y que lo estamos viendo, vamos, y que es diario y tal. Vamos a trabajar y empecemos a trabajar ya todos juntos por una sociedad mejor. Es muy... No, pero es la realidad. Y eso es lo que les diría. Hay que trabajar la conciencia y crear un entorno más inclusivo. Muy bien. Y ya para acabar, a los jóvenes gitanos, que son los que van a llevar el futuro para adelante, ¿no? Y los que al final están luchando. Hay muchas asociaciones también por Instagram y todo que están haciendo ahí... Que no paren, Que que no- sigan adelante y que les importe poquísimo lo que está ocurriendo y lo que les pueda ocurrir. Que sigan y que sigan luchando y peleando hasta conseguir lo que de verdad están deseando conseguir, la igualdad. Muy bien. Sí. ¿Y usted, tío Chimo, algo para acabar más? bueno, pues Carla ha dicho algo que me ha tocado muy de lleno, porque yo tenía el pelo muy largo. Sí. Y yo he sido detenido muchas veces, llevado al cuartel, y he sido detenido durante 2 días. Y luego le he dicho, ¿y por qué? Porque eres gitano, tienes el pelo largo. O sea, ya no es que ya no te dejaran pasar, que no lo dejan. A día de hoy aún pasa, ¿eh? Aún hay muchos locales de ocio que por ser gitano no te dejan pasar. Lo cual tienes que formular una denuncia, toda una parafernalia para pasar a tomarte Una copa y una bailar un Coca-Cola. rato por... O sea, imagínate tú, ¿dónde llegamos? Sí. Pues yo personalmente lo cuento como testimonio. Yo he sido detenido, llevado al cuartel, esposado, solo por ser gitano de tener el pelo largo. Sí. A mí se me cayó, yo no jamás me lo hubiera cortado. Natalia una vez me contó que al gimnasio en el que ella iba había una chica gitana, desapareció un billete y todo el mundo la culpó a ella. Y luego encima se encontró el billete y se lo había guardado la señora en de un bolso y tal. Dice, y Natalia me contaba y dijo, nadie le pidió perdón, nadie, después de decir, es ella. Hay una chica que la conocerás, Teresa, que ha terminado la titulación ahora, que iba también al gym Sí, y desapareció en una deportiva y la acusaron a ella. sí. Y luego aparecieron las deportivas que había sido una no gitana.
sea, Pues todo fue que no dijeron que ella se las había puesto a la otra, ¿sabes? Porque no me extrañaría Ya. tampoco. Bueno, es más, hubo una noticia hace no tanto que un hombre robó un perro, dijo que habían sido, o sea, perdón, él estaba enseñando al perro porque era Sí. para una chica ciega. Sí. Y dijeron que bajaron 4 gitanos de una furgoneta y con navajas le quitaron al perro. Bueno, y los gitanos. Pero es que luego la policía encontró el perro en casa de este señor y aún sabiendo que se lo había inventado todo, los comentarios, seguro que lo han amenazado. Seguro que lo han amenazado Sí, para no, que... sí, vivimos en un mundo injusto. ¿Verdad? Vivimos en un mundo, injusto. Sí, Injusto. sí, Pero bueno, nos quedamos con lo bueno, sí, no con la envidia. sí. Que nos tienen envidia. Quedaros con eso. Felicitar a todos los gitanos por el día 8 de Tenemos que sentir abril orgullosos. También y se acabó. Pero Y adelante. les quería dar las gracias por haber, Nada, a ti. por haber participado. A ti, de verdad. Hemos estado charlando un montón, Muy bien. que eso es lo bueno, y hemos estado En un súper a sitio gusto. súper bonito. Sí. Con espectadores, Muy bien, ya lo veo, ya lo veo. como si fuera un programa de radio. Bueno, y ahora cuando seamos conocidos a nivel internacional Claro. y demás, estáis todos invitados e invitadas, los invitaremos. Cuando tengamos nuestro propio Bueno. programa. Y que sí. Ay. Bueno, y ahora para terminar, Sara se va a cantar una bulería. Eso había dicho. Dije, porque nos podríamos haber traído un cajón. Muy cuidado. ¿Dónde estaba? Pues menudo, para... Ya que teníamos mitres, cámara, la bandera. Este me lo llevé a casa. Le digo, no había un fin. Así. Como tenemos las famas, ¿sabes? ¿Es verdad? Y ya total nos lo van a decir igual. Lo va a decir igual. Si Qué quieren maravilla, coca, un trocito de coca, que después de tanto hablar, Pues eso es esto, o sea, es que no merece la pena ni comentar. O sea, es aberrante, absurdo. y he cogido los